hablando de tomas únicas y relevantes. El curso es certificación de competencias laborales en la industria eléctrica. Bienvenidos y gracias por su presencia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta sesión que tiene como título Certificación de competencias laborales en la industria eléctrica. ¿No lo cambia? Correcto, gracias. Bueno, vamos a empezar por entender lo que es una competencia. Si gustan hacerme el favor de pasarme hacia acá adelante, pasarse hacia adelante para que podamos hacer una especie de charla, por favor. Vamos a tratar de que esta sesión sea lo más amena posible. A mí me gusta mucho interactuar con ustedes, así que esperamos su participación, que me apoyen a desarrollar este tema. ¿Qué es una competencia? ¿Qué se imaginan ustedes que es una competencia? Por favor. Yo creo que para mí es como las habilidades teniendo Correcto, muy bien, muchas gracias. Por favor, ¿qué es una competencia? Lo que tú creas que sea una competencia. Correcto, muchas gracias. Por favor. Para mí es una serie de personas que con ciertas características van a demostrar sus cualidades. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Es un diferenciador de conocimiento y talentos en un ámbito laboral. Correcto, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, lo que dijeron sí es cierto, es parte de lo que es una competencia, el ser mejor que otra persona, el tener ciertas capacidades, el tener conocimiento, habilidades, ¿sí? Ahí está enmarcado un círculo donde dice ser, saber y saber hacer. Es un aspecto tripartita entre esos tres factores. Generalmente creíamos que una persona competente es aquella que sabía mucho, pero ocurre en la realidad que sabemos mucho, pero no sabemos hacerlo. O no somos realmente, ¿sí? Entonces, es una parte tripartita que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí es lo que definimos nosotros como competencia. Es el conjunto de conocimientos, como dijeron, habilidades, destrezas y actitudes que requiere una persona para realizar una actividad en el ámbito laboral. En este caso vamos a referirnos a competencias laborales, competencias en el trabajo. En el ámbito laboral, social, gobierno o educativo, con un alto grado de calidad y rendimiento. Sí, ciertamente ser mejores que una persona que no tiene esa competencia. Siguiente, por favor. A nivel de estudiantes, de profesionistas, sabemos nosotros que tenemos ciertas competencias. Cuando en algún trabajo nos piden ciertos requisitos, sabemos si los cumplimos o no. También a nivel internacional se hacen listas o relaciones de competitividad. El caso del Foro Económico Mundial elabora un índice de competitividad global en la que evalúa estos factores: un ambiente apto, capital humano, mercados y un ecosistema de innovación. Las economías de todo el mundo están en algunos de estos puntos, algunos que están en los países que somos tercermundistas. Estamos en un ambiente en el que el capital estamos creando instituciones, infraestructuras, etcétera. Otros ya estamos enfocándonos en educación y habilidades, el aspecto de salud, que es muy importante, el capital humano. En los mercados, muchas gracias. En los mercados se evalúan estos aspectos: mercado de bienes, mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado. Y en una nación ya muy desarrollada está el ecosistema de innovación, en donde hay dinamismo de negocios y capacidad de innovación. ¿Ustedes han oído acerca del Foro Económico Mundial? Es un tanto sonado, hace muchos estudios, hace gráficas, hace
sondeos en los cuales se enfocan el crecimiento o el probable crecimiento de una nación y hacen listas de desarrollo de los países. Dentro de lo que nos interesa mucho ahorita, como es el capital humano, es el aspecto de salud. Obviamente, en los países en los que no tienen un buen sistema de salud, pues no alcanzan a desarrollarse porque los individuos tienen poca esperanza de vida y mucho menos van a poder tener la facilidad para desempeñarse en su vida profesional. En el aspecto educativo y de capacidades, para nosotros como profesionistas o como estudiantes incluso de las carreras de ingeniería eléctrica, la educación comprende capacidades y competencias en la fuerza laboral. La población altamente educada es más productiva y aparte de educada debe ser también capacitada, ya que tiene mayores habilidades colectivas para desempeñar tareas y transferir conocimientos rápidamente. Este indicador de educación y capacidades examina el nivel general de capacidades de la fuerza laboral, cantidad y calidad de educación. Entonces, en la lista de competitividad que hace el Foro Económico Mundial, ubica a México en el puesto número 46 de 140 naciones. ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos una competitividad arriba de este número? Anteriormente estábamos en la 65, 66, hace 3, 4 años, hace 2 años subimos a la 46, hace 2 años, estábamos en la 44 y durante el año 2018 bajamos a la posición 46 de 140 países. Puedo decir que estamos pues en la tabla media, pero esto no implica que no tengamos que desarrollarnos, o sea, debemos estar más arriba. Países como Chile, por ejemplo, está en la posición 33 y avanzó una posición en el año 2018. Chile está en la 33, sigue México en la 46, Uruguay está en la 53, de entre los países de América. Y pues bueno, todos los demás países que se enumeran aquí, tenemos ahí su índice de competitividad. Este índice de competitividad, como les comento, está elaborado en base a los factores que consideramos anteriormente: salud, educación, los mercados, etc. También hay algunas consultorías internacionales, como es el caso de esta Inti Kearney, que emite o hace encuestas entre inversionistas para ver qué grado de inversión le dan a un país. Las encuestas que realizan a personas multimillonarias son las que mueven el dinero del mundo y son los que están dispuestos a invertir en cierto país. México hace 1 año, hace 2 años, estaba en la posición 17, ahora hemos bajado hasta la posición 25. Este es un dato reciente, es actual de 2019. Y bueno, también aquí más que nada evalúan los factores o los aspectos económicos. ¿Qué tanto quiere un inversionista traer su dinero a México? Dentro de las 25 primeras naciones son las que cuentan para esta firma de consultoría y nos comentan que pues aún México es rentable para aquellos que desean invertir. Sin embargo, estamos muy pronto a salir de este ranking por las condiciones políticas y económicas que tenemos en nuestro país. Otras empresas de consultoría elaboran, por ejemplo, índices de competitividad del talento. Aquí se enfocan un poco más al talento personal, a la capacidad de las personas. Y bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, en estas tablas, quien lidera esta tabla de competitividad de talento es Suiza, Singapur, Estados Unidos. Aquí podemos ver quién puede ser el líder de Latinoamérica. ¿Hay uno por aquí de Latinoamérica? No hay, ¿verdad? Ok, y ahí vamos hasta el ranking 21. Ahí no hay ni siquiera uno de Latinoamérica. ¿Acá habrá alguien de Latinoamérica? ¿Ya lo vieron quién lidera? Chile, ¿verdad? Está en la posición número 32 de este ranking, pero Latinoamérica es el número 1 en cuanto a competitividad del talento, o sea, el desarrollo de las personas. El siguiente en Latinoamérica es Costa Rica. Nada más son estos dos aquí en esta tabla y vamos hasta el número 41. Y bueno, podríamos ir poniendo de 20 en 20 para que ustedes distingan bien. Sin embargo, por la premura del tiempo, les diré que México, ¿en qué lugar está por ahí si lo alcanzan a ver? 70, ¿verdad? 70
en un catálogo de 125 países. Entonces estamos por debajo de la media nuevamente. Y en Latinoamérica, ¿en qué lugar estamos? En el número 8, ¿sí? 8 de Latinoamérica. Bueno, y todo esto, ¿para qué nos sirve saberlo? ¿O qué nos indican estos números? ¿Para qué nos serviría saber que no estamos siendo tan competitivos o que no tenemos un alto grado de atracción de dinero, un grado de inversión? ¿En qué nos afectaría? Por favor. Sí, en el aspecto económico. Claro, correcto, muchas gracias. Sí, en la medida en que perdón, ahí quieren decir algo. Bueno, es muy importante que tengamos esta nota porque si no, no habría empleos. Lo que es si falta la inversión extranjera. Correcto, así es. Gracias. Sí, en la medida en que nosotros seamos un país competitivo y un país que los inversionistas miren con capacidad de producir más, pues obviamente vamos a generar mayor desarrollo, el desarrollo económico precisamente, ¿sí? Y a mayor desarrollo económico, pues nuestro nivel de vida como población también aumenta. Los países que están en el número 1, 2, 3, etcétera, son países que tienen un alto nivel de vida, su gente está bien. Y entonces, un país va a ser competente en base a la gente que tenga competente. Si nosotros como ciudadanos no somos competentes, el país nunca lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son algunas tendencias mundiales en cuanto a sistemas nacionales de competencia? Pues aquí tenemos, transitar desde un enfoque solo de política pública de gobierno con énfasis en educación en el trabajo, hacia uno de acción concertada entre los sectores de los trabajadores, empleadores, social, académico y de gobierno para la competitividad económica y el progreso social. Como que históricamente hemos sido nosotros capacitados en muchas ocasiones para el trabajo. Nos capacitan para ser técnicos, para ser obreros, para hacer las cosas y somos buenos haciéndolo. Sin embargo, la mayoría de los países está tendiendo a evitar eso y a generar un aspecto más integral de la educación, en el cual podamos tener aspectos sociales también, el aspecto académico, que podamos mejorarlo. Anteriormente México era uno de los países muy bajos en cuanto al nivel educativo. Afortunadamente ya hemos subido, eso habla de competitividad. Asegurar un enfoque de desarrollo con alto nivel de interlocución entre los sectores productivo, social, académico y de gobierno. Es decir, que todo esté entrelazado. Alinear la oferta educativa con los requerimientos de los sectores productivos a través de instrumentos de los sistemas nacionales de competencias. Esto de alinear la oferta educativa con los requerimientos de los sectores productivos es muy importante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, aquí en México, muchos estudiantes quieren ser, por ejemplo, astronautas o quieren estudiar carreras aeroespaciales, pero en México no tenemos esas especialidades? Entonces, en ocasiones hay gente, está la mano de obra, está el conocimiento, pero no hay dónde desarrollar esos talentos y es un tanto difícil que puedan emigrar. Hay otras ocasiones en las que está la oferta de trabajo, pero no está la gente capacitada para desempeñar ese trabajo. En muchas ocasiones ocurre que cuando salimos de la escuela, recién egresados, queremos empezar a trabajar. Y nos dicen, ¿sabes qué? Sí, pero los requisitos son tantos. Y uno de ellos son tanto tiempo de experiencia. Y le decimos, soy recién egresado, hice mis prácticas, pero no tengo experiencia. Ah, no, pues no te puedo contratar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser contratados si no tenemos la oportunidad de tener esa experiencia? Entonces la educación debe tender hacia que los estudiantes, desde el momento en que están estudiando, precisamente puedan tener esa experiencia, puedan adquirirla, ¿sí? Eso, y bueno, garantizar el acceso a los sistemas nacionales de competencia a todos los trabajadores, incluyendo los de las grandes empresas, las pymes, micro, los independientes y autoempleados,
del sector social y también de todos los niveles de gobierno. Evolucionar el paradigma de los educadores desde una enseñanza y evaluación de conocimientos con base en exámenes saber hacia uno de enseñanza y evaluación de competencias con base en portafolios de evidencias. Y aquí es donde entra la parte tripartita de saber, saber hacer y saber ser, ¿sí? Y luego avanzar en la homologación de certificaciones nacionales e internacionales para asegurar movilidad laboral dentro del país y entre países con base en educación y formación en competencias de personas. Estas son algunas de las tendencias que siguen los países, ¿sí? Y nosotros, si queremos tener competitividad, debemos también alinearnos a estas exigencias. Ya no somos un país aislado, las economías actualmente son globales. Lo que ocurre en México afecta en China y en Japón y en todo el resto del mundo y viceversa. Un trabajador mexicano, si quiere irse a Estados Unidos o a un país desarrollado, Alemania, Suiza, si desea trabajar debe tener esas competencias laborales que en aquellos países nos piden. Yo recuerdo hace algunos años que decían, ¿sabes qué? Tu carrera como ingeniero de México en Estados Unidos no sirve para mucho. Y allá también se valora mucho la mano de obra calificada, la mano de obra certificada, de tal forma que se expiden tarjetitas, se expiden credenciales, se expiden licencias, incluso para comprar cierto tipo de material. Hacia eso tiende la educación o la globalización. Y lo que les decía hace rato, las sociedades se hacen competitivas porque cuentan con personas competentes. La formación de capital humano, así como su evaluación y certificación de competencia, son fundamentales para acelerar la competitividad económica y el desarrollo social. Y deben consolidarse en la agenda estratégica de los sectores laboral, empresarial, social, académico y de gobierno para lograr los avances económicos y sociales que requiere nuestro país. Ay, muchas gracias. Muy amable, gracias. Sí, gracias. Perdón. Y bueno, la calidad y productividad de la fuerza laboral y empresarial del sector social y del gobierno se convertirá en el factor clave de decisiones de inversión nacional e internacional. Es decir, en la medida que estemos más capacitados, obviamente produciremos con mayor calidad. Aquí hay muchos factores de los que somos beneficiarios cuando hay un sistema nacional de competencias en un país. La oferta de educación técnico y profesional se alineará con los estándares de competencia de las personas desarrollados por los sectores productivo, social y de gobierno. Los trabajadores incrementarán sus conocimientos, su productividad y su movilidad laboral a nivel nacional e internacional. Estos son algunos de los beneficios de cuando se cuenta con un sistema nacional de competencias. Pero bueno, ¿qué es el Sistema Nacional de Competencias aquí en México? ¿Existe? Sí, sí existe desde hace ya algunos años. No se le ha dado mucho énfasis o mucho auge, dependiendo de cada administración. En ocasiones surge este Sistema Nacional de Competencias, llega un gobierno, para él no le parece ese sistema, lo quita, llega otro y le da impulso. Y afortunadamente ahorita parece ser que como parte del CONOCER, que es Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, se va a dar cierto empuje a las competencias laborales. Es necesario que todos estemos certificados en lo que hacemos. Este Sistema Nacional de Competencias es un instrumento de gobierno federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de México con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas. Y ya dijimos lo que es una competencia. México requiere hoy de empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes para enfrentar los desafíos que el mercado globalizado impone. El Sistema Nacional de Competencias facilita los mecanismos para que organizaciones e instituciones públicas y privadas cuenten con personas más competentes. Entonces, hacemos énfasis en la competitividad. ¿Quiénes participan en este Sistema Nacional de Competencias de México? Bueno, pues está elaborado o se integra en 3 niveles. Uno de ellos es el nivel estructural, la estructura del Sistema Nacional de Competencias, el estratégico y el operativo. El nivel estructural está representado por el órgano de gobierno del CONOCER, digamos que es Consejo Nacional de Normalización y Certificación de las Competencias Laborales, y en este consejo participan líderes de los trabajadores, representantes de empresarios y funcionarios de diversas secretarías de Estado. Este es la parte estructural, un nivel estructural. El nivel estratégico está integrado por los comités de gestión por competencias.
quienes definen los estándares de competencia de las personas y las soluciones de evaluación y certificación. En estos comités participan los líderes de los empresarios y de los trabajadores de los diversos sectores productivos del país. Por ejemplo, ¿tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Jimena. ¿A qué te dedicas, Jimena? ¿Eres estudiante? ¿Qué estudias? Ah, perfecto, gracias. Gracias. Correcto. Jimena estudia ingeniería automotriz. Correcto. Dime alguna de la labor que vas a desempeñar cuando estés trabajando en la industria automotriz. ¿Alguna actividad? Por favor, con el micrófono. Manufactura. Correcto. Entonces imagínate que tú estás en una línea de manufactura de algunas partes del carro, quiero pensar yo, ¿sí? Y para esa línea de manufactura, tú requieres cumplir con ciertas características. Esto vamos a enfocarlo en cualquier parte de nuestra actividad que hagamos, ¿sí? Y tú le dices a tu cliente, supongamos que tú eres la manufacturera de estas cosas y tú la vas a vender. Y tú dices a tu cliente, ¿sabes qué? Mi parte del carro que tú requieres te cuesta 50 pesos. Estoy desglosándolo esto para que entendamos a nivel de lo que nos dedicamos, ¿sí? Y entonces llega otro y dice, pues ¿sabes qué? Esa pieza yo te la vendo en 20 pesos. ¿Por qué uno en 50 y el otro en 20? Bueno, pues tú tienes que poner ciertos lineamientos, o el fabricante de los carros, o quien lo va a ocupar tu pieza, tiene que decirte, ¿sabes qué? Mira, pero yo lo quiero con estas características. Y esas características debes cumplirlas tú y debe cumplirla la otra persona. Tanto la parte metálica o mecánica como la parte de personal. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué material? ¿En qué tiempo? Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Mira, para que el otro no me haga competencia tan desleal, no cobre 20 pesos mientras yo estoy cobrando 50, voy a organizar un comité de gestión por competencias. Y tú te juntas con otros que también hacen piezas de lo que tú vas a hacer y entonces hacen un comité en el cual ponen los lineamientos de qué características debe cumplir. Y entonces este comité de gestión de competencias en el que habla aquí es eso, un grupo de personas, un grupo de líderes que se dedican a hacer cierta cosa y que requieren cierta calidad o ciertas características en ese producto. Hablando de la ingeniería eléctrica, por ejemplo, ¿de aquí quiénes son ingenieros electricistas o electricistas técnicos? Correcto. Entonces, por ejemplo, en la parte eléctrica, el simple hecho de poner un contacto, el simple hecho de poner una lámpara, tiene ciertas características que muchas veces nosotros vemos y decimos, bueno, pues yo puedo poner el foco, puedo conectar, hacer la conexión, pero al rato vienen pues otras consecuencias por no hacer las cosas de la manera adecuada. Entonces yo como parte del gremio electricista, me junto con otros electricistas y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un estándar de competencia en el cual indique cómo se debe instalar o hacer la conexión eléctrica para un foco, ¿sí? Eso es un grupo de gestión de competencias. Los especialistas que saben cómo hacer las cosas dictan los lineamientos y dictan las características que debe tener esa operación. ¿Sí quedó claro? Correcto. Y el nivel operativo es donde se realizan los procesos de evaluación con base en un portafolio de evidencias. Bueno, el portafolio de evidencias es lo que dijimos. Bueno, mira, para conectar tu lámpara, para hacer la conexión del socket o del portalámparas, pues la línea con fuerza debes llevarla hasta tal punto, el neutro en tal punto, etcétera. Y todo eso, el portafolio de evidencias se va escribiendo. El portafolio de evidencias es un registro de los hechos que yo voy a requerir para que una persona pueda yo saber si es competente o no es competente. Si cumple con los lineamientos que yo estoy poniendo, puede ser que sea competente. Si no cumple, es todavía no competente. Y en este nivel entonces participa la red Conocer de prestadores de servicios integrada por las entidades de evaluación y certificación, los organismos certificadores, los centros de evaluación y los evaluadores independientes, quienes operan manteniendo una filosofía de excelencia en el servicio a usuarios. Muy bien. ¿Queda claro este nivel operativo? Ahorita vamos a explicarlo más a profundidad, pero hasta ahorita ¿queda bien? Correcto. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional de Competencias? Bueno, en primer aspecto está el Consejo Nacional de Normalización
y certificación de competencias laborales, que es el CONOCER. El punto 2 es el Comité de Gestión por Competencias, que es del que habíamos hablado. El siguiente son las entidades de certificación y evaluación de competencias. Estas entidades de certificación son asociaciones, son grupos de personas, pueden ser escuelas, colegios, que se reúnen precisamente para verificar que los aspectos de una evaluación se hagan de la manera adecuada. Están los organismos certificadores, están los centros de evaluación, están los capacitadores independientes, centros de capacitación y evaluadores independientes. Ahorita vamos a explicar más esta parte del Consejo, del Sistema Nacional de Competencias, perdón. Ok, aquí tenemos una estructura del CONOCER, básicamente cómo es que su estructura pues su organigrama. El presidente es el secretario de Educación Pública de la SEP, el presidente suplente es un subsecretario de Educación Media Superior de la SEP y hay consejeros propietarios. Tenemos un sector gobierno, el sector empresarial y sector laboral. Todo esto son consejeros propietarios y después viene el director general del CONOCER. Entonces el CONOCER como tal es una entidad dependiente de la Secretaría de Educación Pública, es parte del Sistema Nacional de la Educación porque es parte de la SEP. Entonces es la entidad del gobierno federal responsable de promover, coordinar y consolidar un sistema nacional de competencia de las personas. ¿Para qué? Para lograr un mayor nivel de competitividad económica, desarrollo educativo y progreso social con base en el capital humano de México. ¿Sí? O sea, en base a las personas, en base a la gente. Dentro del CONOCER se toma este criterio de que la gente es lo más importante en cualquier proceso. Les comento que en años anteriores se veía a la gente como la mano de obra solamente, como la parte mecánica. Actualmente ya tenemos otro enfoque, decían recursos humanos, ahora ya es capital humano, ¿sí? Y entonces el capital humano de México es el que puede hacerlo más competitivo, más productivo, con mayor desarrollo, y obviamente esto trae bienestar a la población. El Sistema Nacional de Competencias apoya la competitividad económica, el desarrollo educativo y social con base en el capital humano y consta de 3 piezas clave: los comités sectoriales de gestión por competencias, los instrumentos de transferencia de conocimiento al mercado laboral y de vinculación con el sector educativo y la estructura nacional de evaluación y certificación. ¿Qué implica todo esto? Bueno, los comités sectoriales de gestión por competencias, como les comentaba, es un grupo de especialistas o de líderes en una parte de la industria, una rama de la industria. En el caso de la ingeniería eléctrica, por ejemplo, podemos tomar estándares desde nivel residencial, a nivel de vivienda, a nivel industrial, y todas las aplicaciones que tienen dentro del desarrollo de un profesionista en electricidad. Y se pueden hacer estándares de competencia laboral, que son los instrumentos de transferencia de conocimiento, algo que está escrito, algo plasmado. Y luego, bueno, la estructura nacional de evaluación y certificación ya tiene que ver un tanto con las facilidades físicas, con los edificios, con la gente que administra, etcétera. Algo muy importante que debemos aquí checar, el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Tenemos hasta el día del 30 de mayo, o sea, hasta ayer, 995 estándares de competencia laboral, casi 1000 estándares de competencia, de los cuales de la energía eléctrica, ¿cuántos tenemos? 12 estándares. ¿Serán mucho? Esto es un área de oportunidad para los que se dedican a la ingeniería eléctrica. Hay 12 estándares de 1000. O sea, ¿qué tanto por ciento es? Muy despreciable prácticamente, ¿no? Es muy poquito. Y aparte de esto de la energía eléctrica, ahorita vamos a ver qué temas son los que abaten estos estándares. Esto está dentro del sector de energía, ¿verdad? Y se dan cuenta que aquí están mencionados los sectores que integran este Sistema Nacional de Competencias en cuanto a los estándares. Dentro del sector de energía eléctrica, estos son los estándares existentes: mantenimiento a circuitos de control, que más bien ya tiene que ver un tanto con la electrónica, ¿verdad? Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria, promoción del ahorro en el desempeño integral de los sistemas energéticos de la vivienda, etcétera. Hay 12 estándares. ¿Ven por ahí alguno que hable de redes eléctricas
instalaciones eléctricas industriales, cada uno de ellos, y aquí podemos ver quiénes fueron los que hicieron estos estándares. El Comité de Gestión por Competencias, aquí tenemos al CONALEP, ¿verdad? Ellos se han dedicado mucho a hacer estos estándares. Vemos al Fondo Nacional para la Vivienda, estos otros comités de gestión, etcétera. En el sector de energía eléctrica entonces tenemos 12 estándares. Adicionalmente a estos estándares que están ahí clasificados dentro de la energía eléctrica, tenemos otros 2 en el ramo de construcción. Ahí están. Estos se colocaron ahí en el sector de construcción porque está muy enfocado en la infraestructura también de la construcción de casas, de viviendas. El 118 dice realización de instalaciones eléctricas en edificación de vivienda. Este es el estándar base con el que partimos para la certificación de técnicos. Lo mínimo que debe conocer un técnico para poder considerarse competente en edificación de vivienda, en electrificación de edificación de vivienda. Y el estándar de competencia 0985, que es realizar la instalación de accesorios para cable en media tensión para líneas subterráneas. Estos estándares son desarrollados por el Comité de Gestión de Competencias de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de las Instalaciones para la Construcción, AMERIC. Y bueno, nosotros más adelante vamos a ver un poquito qué es el estándar 00118. ¿Cómo se obtienen los beneficios que ofrece el conocer? Bueno, nosotros podemos ser una asociación de empresas, una organización sindical, una empresa cualquiera o una organización social o de gobierno. Todas estas entidades pueden hacer comités de gestión por competencia. Entonces, establecen un comité de gestión por competencias representativo y de alto nivel, tanto de trabajadores como de empresarios. Hablábamos de vincular todos los sectores. Luego se integran grupos técnicos con personal operativo, no solo de recursos humanos, para desarrollar estándares de competencia. A continuación, ya que está elaborado el estándar de competencia, se inscribe en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Lo que vimos hace ratito la lista, donde están casi 1000 estándares, es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Y luego definen soluciones de capacitación, evaluación y certificación. Es un área de oportunidad la que se tiene cuando se elaboran los estándares de competencia, porque aunado con eso, se pueden hacer precisamente soluciones de capacitación, de evaluación o de certificación. Y luego promueve la certificación de trabajadores y su inscripción en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas. Dentro del conocer hay una sección en la cual estamos registrados todos aquellos que tenemos un certificado de competencia laboral, y cualquiera puede consultarlos utilizando como contraseña el CURP del técnico que está certificado. Entonces, cuando nosotros vamos a solicitar un empleo o cuando nos piden parte de nuestro currículum, en las empresas actualmente se están pidiendo técnicos certificados, ya no están pidiendo técnicos calificados. Y entonces me dicen, ¿cómo demuestras que eres certificado? Está a la base de las personas certificadas dentro del conocer. Ahí llegamos, le mencionamos nuestra contraseña y entramos, y ahí dice todos los estándares en los que estamos certificados. De esa manera, alguien que nos desea contratar es mucho más fácil que tome una decisión en favor de nosotros. Implementan soluciones de capacitación, evaluación y certificación con instituciones públicas o privadas afiliadas a la red de prestadores de servicios del conocer. Son acuerdos entre particulares. ¿Cuáles son los beneficios del Sistema Nacional de Competencias? Bueno, pues en primera ya quedamos que impulsa la calidad de la fuerza laboral y empresarial del país, fortaleciendo la productividad y capacidad de crecimiento de las empresas. Vamos desarrollándonos. Fortalece al sector empresarial al impulsar la contratación de personal competente en funciones clave, y con ello posiciona a México y sus sectores productivos como un destino rentable para la inversión. En la medida en que nosotros somos certificados, un técnico certificado es más allá que un técnico calificado, alguien que sabe mucho, es alguien que sabe hacer y también sabe ser. Ahora, ¿qué es un estándar de competencia? Bueno, los estándares de competencia son definiciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas. Estos puntos son muy importantes que los tengan en cuenta ustedes. Ya no se trata solamente de conocimientos, ya no se trata de ser el mejor en la escuela, se trata también de tener habilidades,
destreza, saber hacer algo bien y rápido, y también actitudes requeridas para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno con un nivel de alto desempeño, y esto está definido por los propios sectores. Un estándar de competencia es un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana que sirve de referencia para evaluar y certificar la competencia de las personas. Este estándar de competencia permite que nosotros seamos evaluados en base o comparándonos con una lista, casi un checklist de las habilidades, capacidades, conocimientos, destrezas que tengamos. Y podemos ser considerados competentes en la medida en que cumplamos con estos mismos requisitos que define el estándar. Se checan también los desempeños, que también lo hago. Y déjenme decirles que un certificado de un técnico que ha sido evaluado como competente es válido a nivel nacional y tiene cierta equivalencia de estudios. Por medio del acuerdo 286 de la SEP propiamente, se puede adquirir cierta equivalencia de estudios con una escuela. Y vamos a ver brevemente qué es un estándar de competencia. En principio, pues ya quedamos. Nosotros como gremios electricistas queremos hacer este es un caso, queremos hacer un comité de gestión por competencias. Nos reunimos y vamos a suponer que queremos elaborar este propio estándar que se llama realización de instalaciones eléctricas en edificación de vivienda. Y decimos, bueno, ¿qué requisitos debe reunir una persona? ¿Qué requisitos debe reunir una persona para ser considerada competente? Para que yo pueda decir, pues esta persona sí puede hacer la instalación eléctrica en mi casa, ¿sí? Para hacer el estándar de competencia, en primer lugar, el conocer le asigna un código, que es por el que podemos nosotros buscarlo. El caso de este es el estándar de competencia S0118 y su título es Realización de instalaciones eléctricas en edificación de vivienda, o sea, en las casas. ¿Cuál es el propósito de un estándar de competencia? Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan en la función de electricistas, de instalaciones eléctricas seguras y eficientes en edificación de vivienda y cuyas competencias incluyen diagnosticar la instalación, presentar el presupuesto y efectuar su puesta en marcha, desde hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ese es el propósito del estándar de competencia. Y luego viene la descripción del estándar de competencia. El estándar de competencia cuenta con 3 elementos. En este caso, que es el de edificación de electrificación, la electrificación de vivienda, cuenta con 3 elementos, que son hacer un diagnóstico, elaborar y presentar un presupuesto y ejecutar la instalación eléctrica de edificaciones de vivienda, y se va a dar un grado de competencia o un desarrollo de competencia. Se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. Y dentro del estándar dice quién fue el comité de gestión por competencia que lo desarrolló. En este caso fue la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, AMERIC. Tiene la fecha de aprobación por el Comité Técnico del Conocer, tiene el periodo de revisión. Este estándar se debe estar revisando cada 5 años para actualizarse. Tiene la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación y tiene el tiempo de vigencia del certificado de competencia en este estándar. Actualmente las certificaciones que se hacen ya no tienen esta vigencia, ya no aparece en el certificado como tal. Sin embargo, el propio Comité de Gestión por Competencias lo define. Ellos ven qué tan cambiante es el mercado laboral en el que estamos desempeñándonos. Como electricistas, por ejemplo, ¿qué tanto cambia nuestro mercado? ¿Es muy cambiante o no tanto? Por ejemplo, alguien que hace 5 años o hace 3 años podía hacer una instalación eléctrica sin mayor problema. Actualmente, si le dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que mis lámparas se controlen desde mi celular. ¿Alguien que hizo esa instalación hace 5 años lo podrá hacer hoy? Depende si se mantiene actualizado o no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace 5 años mi estándar decía, pues mira, pones cable y le metes la lámpara, pones tu contacto, acá tu interruptor, varias cosas. La tendencia de la electricidad, ¿cuál es ahora? Pues todo es con Wi-Fi, con el Bluetooth, no sé con cuál otras cosas que hay. Entonces tenemos que ir adaptando esas instalaciones o esos estándares al cambio de conocimientos
¿De acuerdo? Y bueno, también dentro del estándar viene el perfil del estándar de competencia. Viene el título, que en este caso es realización de instalaciones eléctricas en edificación de vivienda, y vienen los elementos: diagnosticar la instalación eléctrica, presupuestar la instalación y ejecutar la instalación eléctrica en la vivienda. Y cada uno de estos elementos va a venir ciertos aspectos que debemos evaluar. Por ejemplo, aquí en los elementos que conforman el estándar, el número 1 de 3 es diagnosticar la instalación eléctrica. Y dice, la persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños. ¿Qué es un desempeño? ¿Qué idea tienen de lo que es un desempeño? Aquí entra la parte del saber hacer, ¿sí? A veces somos muy buenos en la escuela, somos muy buenos teóricamente, y cuando me dicen, ¿sabes qué? Conecta o pon aquí un contacto, coloca un contacto, pues sí, también soy bueno. Y me dicen, pero ponte guantes y ponte gogles. Ay, caray, a veces no podemos tomar las cosas con los guantes, y cuando nos ponemos gogles, sudamos y los empañamos todos, ¿sí? Y entonces ya no somos tan buenos haciéndolo. Para hacer un estándar de competencia, lo primero que se requiere es hacerlo con seguridad también, o sea, incluir el aspecto de seguridad. Y en la parte de las cuestiones eléctricas, la seguridad implica muchas cosas, ¿no? En primer lugar, mi integridad como electricista o como persona. En segundo lugar, la instalación propiamente dicha, el cableado, las partes eléctricas, todo eso. Pero más allá es la propiedad de la persona con la que estoy trabajando, sus bienes, su casa, en otras palabras. Debido a una mala instalación, ha habido muchos accidentes, muchos incendios. Y entonces son parte de lo que debemos cuidar cuando se haga un estándar de competencia. Entonces aquí dice, uno de los desempeños que viene en este estándar es: comprueba los requerimientos mínimos que deben cumplir los materiales, equipos y artefactos de la instalación eléctrica. Resulta que yo, como técnico electricista, me llaman para que vaya a hacer una instalación eléctrica en una casa. Y bueno, voy, veo, hago mi diagnóstico, hago mi presupuesto y le digo al cliente, ¿sabes qué? Pues tu instalación te cuesta 20 pesos y ya incluye el material. Y le hago la lista del material que yo le voy a incluir. Material marca A, B o C, que sean certificados y que cuenten con un logotipo de que es material certificado. Pero el cliente me dice, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que tu material está muy caro, yo lo consigo más barato. Y le digo, bueno, ok, está bien, si me compras el material, entonces la mano de obra te cobro tanto. Pero resulta que llega con el material y yo lo veo que en vez de que sea marca A, B o C, es marca X, Y o Z, que no está certificado y que tiene mala calidad. Yo, como técnico certificado, debo cuidar su seguridad, y la mía también, ¿verdad? Porque si se quema la instalación, ¿quién va a ser el culpable? Uno que la instaló. Y entonces yo digo al cliente, ¿sabes qué? Este material no te lo puedo poner. Y no se lo pongo, pero llega otro técnico que no está certificado, que no tiene los conocimientos, y lo coloca. Y bueno, trágicamente, el que compra barato paga muy caro después, ¿sí? Entonces, uno de los desempeños que debe cumplir el técnico es seleccionar el material, saber qué tipo de material está contando con el que va a trabajar. Otro factor que se evalúa son los productos. ¿Qué productos? Bueno, a veces somos muy buenos haciendo las cosas, pero no somos buenos documentando. Tenemos que documentar todo lo que hagamos. No estamos acostumbrados a hacer un contrato con el cliente, por lo menos por escrito. Y a veces el cliente nos paga, a veces no nos paga, a veces le cumplimos, a veces no le cumplimos. A veces cotizamos un material de la marca A y metemos otro de la marca B por ahorrarnos un dinero también o ganarnos un poco más. Parte del ser también requiere actitudes, hábitos y valores. Valores como la honestidad, la responsabilidad, el trabajo. Todas esas cosas también son parte del ser un buen electricista. Y aparte, bueno, pues sí, se miden también los conocimientos. ¿Qué conocimientos debe tener una persona para considerarse competente? Y aquí hay algunas actitudes, hábitos o valores, como son la iniciativa, el orden, la limpieza, la responsabilidad. Y bueno, finalmente, ¿cómo se realiza el proceso de certificación? Pues la empresa como tal va a requerir técnicos certificados.
Generalmente ellos mandan a sus trabajadores o nosotros como trabajadores independientes también podemos someternos a un proceso de certificación. Vamos a un centro de evaluación. Permítanme decirles que Americ es un centro de evaluación también. En este centro de evaluación hay evaluadores independientes. Estos evaluadores independientes hacen el proceso de certificación mediante una evaluación. Si el resultado de esta evaluación es la competencia, que es competente, que ya demostró tener actitudes, hábitos, valores, los conocimientos, los desempeños, entonces se le emite un certificado a este trabajador y se registra en el Registro Nacional de Personas Certificadas. En el caso de que el técnico evaluado resulte aún no competente o todavía no competente, entonces se le pide que vaya a capacitarse y entonces acude a un organismo de capacitación o puede estudiar por su propia cuenta y vuelve al centro de evaluación y vuelve a repetir el proceso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo de preguntas todavía? Ya no. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahorita les dan el micrófono, por favor. A ver, no entendí bien la pregunta. Ajá. Nuevamente, por favor. Bueno, ¿para qué tiene prioridad? Ahí mencionamos la NOM 001 como parámetro de referencia normativo, pero algunas veces viene la recomendación de equipos, algunos fuentes que ellos establecen que no marca la norma. Entonces, la norma de certificación no lo pide, pero entonces si no hacen ese fueteo, puede diagnosticarse o darse el resultado que el trabajador no cumple. Sí, porque no está conociendo los materiales certificados. Todos los materiales eléctricos deben contar con el sello NOM, de norma oficial mexicana, y deben cumplir con ellos. Si algún trabajador o técnico no coloca materiales certificados, automáticamente es todavía no competente porque no está respetando este lineamiento. La NOM son normas oficiales de cumplimiento obligatorio. Ajá, así es. Sí. ¿Ya verdad? Bueno, pues muchas gracias. Reciba un reconocimiento por parte de los organizadores del evento. Repito, agradecemos la atención de ustedes y la experiencia del ingeniero en este tema. Gracias, secretario. Aplausos y hasta luego.